cerrando las iglesias, impidiéndole la práctica de su fe, pero ellos saben que no pueden hacer porque la fe y las convicciones a una persona no son capaces de sacarlas de aquí. A una persona la pueden encerrar las cosas sagradas, pero la fe no se arranca de acá. Y eso es lo que hace que la gente sobreviva a circunstancias extremas, a veces en un tiempo dificultoso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para entender las escrituras, teniendo en cuenta que la Tanakh es un documento escrito por judíos dentro de una cultura judía, fue escrito la mayoría en hebreo y parte en arameo, y algunos dicen que también en griego, pero ya es discutible. Entonces, necesitamos conocer la cultura para poder uno entender, porque aquí en las escrituras hay muchos hebraísmos, o sea, palabras típicas de alguna región. Porque si usted se va para el sur de Bogotá, donde están los ñeros, que esa habla que una vez ni la entiende. Usted, así mismo, usted va a México, hay unos lugares donde la gente habla un lenguaje mexicano muy popular, muy callejero, y uno no lo entiende. Eso mismo pasa, por ejemplo, en Chicago y en New York. La jerga de los morenos, en Harlem, en el barrio. Ellos tienen una jerga y se popularizó tanto esta forma de hablar que el gobierno tuvo que contratar personas que se aprendieran esa jerga para poder entenderlas y dentro del mismo país. Entonces, eso de la jerga funciona mucho aquí en Colombia. Aquí está el barranquillero, el costeño, el paisa, el bogotano, el de aquí, el bumangués, el del caleño y el chocuano. Y todos tenemos una jerga diferente y a veces usted va a Medellín, a esos barrios, y a veces usted no entiende porque la gente habla que el parche, que palabras que no están acostumbradas aquí en esta área. Ese mismo problema tenemos con la escritura. En Israel también existen las jergas, los modismos, la forma de hablar popular. Ustedes recuerdan que cuando a Jesús lo llevaron ante Caifás, Pedro dice el texto que él se arrimó a hacer calor en una fogata que había ahí con otras personas y como que él estaba hablando. Y alguien del templo le habló y le dijo, tú eres uno de ellos, porque tu hablar te delata. O sea, Pedro tenía su forma de hablar, no de Jerusalén, porque Pedro no era de Jerusalén, era de otra área, de otro lugar. Él tenía su forma de hablar, que era diferente. Entonces, el mismo Jesús, cuando él hablaba, él a veces decía palabras en arameo. Por ejemplo, esa palabra que estamos hablando ahora esta mañana, talita cumi, es una expresión aramea. La palabra en el madero, Eli lama sabachthani, esa es una palabra aramea. Y él tiene muchas palabras en arameo, lo que pasa es que una traducción, todo sale en castellano y no piensa que todo era en la misma expresión, el mismo idioma, pero eran un idioma dentro de otro. Se hablaba el hebreo, y el arameo común, la gente común que no tenía estudio, que con los años oficializaron como idioma normal. Por eso existe el arameo y por eso existe el hebreo y también existe el griego en otras regiones. Entonces, vamos a comenzar con esa parte que ustedes saben que a veces cuando usted escucha a alguien referirse a la escritura, dice la Tanakh. Tanakh, no dice Torah, sino Tanakh. La Tanakh. Teniendo en cuenta que el hebreo no tiene vocales, entonces está la T, la N y la K. Simplemente que le añadieron las vocales, dos A's, entonces suena Tanakh.
Porque la escritura está dividida en 3 secciones, que es Torá, los Nevi'im, que es de la N, o sea, profetas, y los Ketubim. Los Ketubim se llaman los escritos, porque la palabra Ketubim viene de Ketub, o sea, la palabra Ketub en hebreo quiere decir documento o un escrito. Entonces, por eso se dice Tanakh, Torá, Nevi'im y Ketubim. Yeshua, cuando está el relato de los caminantes de Maús, recuerdan que el evangelista dice, y Yeshua comenzó a 3 divisiones. Porque antiguamente la Torá no se leía como nosotros la tenemos acá, que está toda la Tanakh, toda está junta acá, sino que se hablaba en términos de Torá, Nevi'im y Ketubim, y cada sección estaba encabezada por un libro. Entonces, por eso hay un texto en el libro de Mateo. Mateo 27 dice que está en Jeremías, una porción 27:9 de Mateo. Que es una que no sepa, dice, vea, la Biblia contradice, mire que ahí se están equivocados. No hay una equivocación, simplemente un desconocimiento de cómo funciona la división de las escrituras. 27:9 dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio de aquel cuyo valor fue estipulado, y a quien tasaron de parte de los hijos de Israel. Ese texto de Jeremías, sino está en Zacarías 11:13. Entonces, cualquiera que vea esa discrepancia dice, vea, eso es un error en la Biblia. ¿Sí ve? La Biblia no es exacta. No. La parte de los profetas en aquella época estaba encabezada por el libro de Jeremías. O sea, cuando hacía un texto de Daniel, de Ezequiel, de cualquier otro profeta, no decía Daniel o Ezequiel o Oseas o Abdías o Habacuc, sino que decía Jeremías, porque el texto cubría toda la área de los profetas. ¿Ok? Ya cuando hablamos de Torá, se puede decir un texto de Génesis, de Éxodo, de Números, Levíticos, de Deuteronomio, pero está encabezado con un solo libro, que es el libro de Génesis. Aunque una persona diga un texto de Deuteronomio, el que entiende que no es una equivocación, sino que está dando un texto de la Torá, que se compone de la Torá, los 5 libros. Igualmente, los Ketubim, los escritos, el libro de Reyes, Crónicas, Esther, todos los libros que componen los libros históricos, Primera, Segunda de Reyes, todos esos libros son los Ketubim. Así funciona en la cultura hebrea la distribución de los libros. Para nosotros es diferente. Nosotros decimos el libro y las citas de una. Pero es bueno entender, para no creer que la escritura se equivoca, porque el evangelista Mateo se equivocó, porque él dice como dice Jeremías, pero el texto no está en Jeremías, sino que está en Zacarías, pero es que Jeremías encabezaba o representaba todos los libros. Y entendemos. Bueno, así nos vamos a volver teólogos. Es importante saber eso, porque una persona de esos que les gusta discutir o hablar mal de la Biblia, le puede salir con este texto y dice, vea, la Biblia es un error, mire, vea, es que Jeremías, eso está en Zacarías. ¿Usted me quiere creer? Entonces, ya uno sabe explicarle por qué esa aparente error, pero no es un error, es simplemente la parte como en la época del primer siglo,
estaba distribuida las escrituras, que es, por eso se llama la Tanakh. La Tanakh, que es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Amén. Ya más adelante nos metemos en eso del Pardés, Pechat, Remes, Deras, Sad. Bueno, entonces, por ejemplo, hay un texto en Lucas 24, 44 que dice, y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenía que cumplir todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Mire que ahí está la distribución de las 3 secciones de la Tanakh. Simplemente que aquí está en español. Si le lo leyéramos en el texto hebreo, diría en la Torah, en los Nevi'im y los Ketuvim. Los Ketuvim están encabezados por los salmos. Entonces una persona decía, como dice en el libro de Crónicas, capítulo tal, versículo tal, pero no dice Crónicas, sino que dice, así como hablamos ahora de los profetas. Bueno, ustedes saben que la cultura judía es una cultura milenaria, o sea, muy antigua. Colombia tiene una historia como 150 años o 200. O sea, somos un país. Es bueno saber historia y tener la data. Pero cuando hablamos del pueblo hebreo, estamos hablando de un pueblo que tiene más de 5.000 años de historia. Gracias, hermana. Pero tráigalo para acá. Que esté... Gracias. Entonces, mire usted, Israel ha sobrevivido a Persia, a Babilonia, a Grecia, a Roma. Muchos países hoy en día son monumentos y son historia empolvada. En cambio, los judíos están ahí. ¡Shalom! Todos están ahí todavía con el mismo saludo, las mismas oraciones, la misma cultura, la misma fe. Y eso lo hace un pueblo muy poderoso en la tierra. Entonces, a través de todos esos años, el pueblo hebreo ha mantenido su historia, su cultura y las enseñanzas de los grandes hombres que el Eterno ha levantado a través de toda la historia, que son los sabios, aparte pues de los personajes bíblicos, como lo es Abraham, Lot, Enoc. El único más importante que hubo antes del diluvio fue Enoc, que el texto dice que fue traspuesto para que no hubiera muerte. Ya después del diluvio se levanta Abraham, después de ahí viene Isaac, Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, después vienen los reyes, David, Saúl, Salomón, Ezequías. Durante ese periodo de los reyes vienen los profetas, y ya cuando hubo un silencio de 200 años más o menos, que no se levantó profeta en Israel, rompe el silencio Juan el Bautista, Johanán el Inmersor. Rompió el silencio después de 200 años. El mensaje de Johanán hizo temblar a la gente en Israel y a los reyes que gobernaban ahí en esa época, y la gente le dio tanto miedo que ellos iban donde Juan a que le hiciera tevilá, porque les dio temor. Y a pesar de que Juan era, como decir, el loco de Jerusalén, porque el hombre, un pelo que nunca se lo había cortado desde que nació, debía tener una greña ahí atrás, una barba, vestido de pieles. Si uno ve un personaje de eso aquí, la gente le tira piedras y le grita y todo eso, el loco del barrio. Ustedes saben que cada barrio ahí tiene su loco, la gente que hace locuras y todo eso. Y así sería Juan. Pero más sin embargo, cuando Juan hablaba, hacía temblar la gente de miedo. Por eso él incluso no esperaba esa respuesta, que la gente llegara donde él. Johanán,
bautízame, yo quiero ser tevilá, venga, hágalo. Y Juan, no, ¿qué va? Ustedes, generación de víboras, y los regañaba, y con todo y eso la gente lo buscaba. Entonces, fue un mensaje muy poderoso. Pero él fue el que el Eterno escogió para presentar al Mesías al mundo, porque él era el encargado de he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará el camino delante de mí, dice el Eterno. Entonces, Johanán fue un hombre que tuvo el privilegio de ser el maestro de ceremonias celestial, de presentar al mundo al Mesías, cuando él lo señala. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. A él oigan. Entonces, toda esa historia, enseñanzas, circunstancias intelectuales de los grandes sabios que el Eterno levantó, todo ese conocimiento se fue acumulando, porque los judíos no lo dejaron que se perdiera. Se fue acumulando a través de escritos, documentos. Entonces, por eso, la cultura israelita, cuando uno va a una sinagoga, uno ve esas bibliotecas llenas de libros, donde está consignada la cultura, las enseñanzas, la historia y todo lo que Israel ha pasado a través de todos los tiempos. Ellos han tenido mucho cuidado de mantener la historia viva. Ustedes saben que aquí en Colombia dicen, bueno, en todas partes dicen que el pueblo que no conoce su historia está dispuesto a repetirla. Está dispuesto a repetirla. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a eso, porque cuando un pueblo no conoce la historia, el pasado de lo que ha pasado atrás, tiende a creer a las nuevas cosas que surgen como si no hubieran pasado, siendo que ya pasaron. ¿Ok? Entonces, tenemos el primero, que es la Tanakh. O sea, este documento se llama Tanakh. En griego la gente lo llama la Biblia, pero la palabra Biblia viene del griego, biblos, que quiere decir biblioteca. La cultura hebrea se llama Tanakh, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Luego viene el Talmud. El Talmud es donde está escrita la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Por ejemplo, esto de cómo se abre un Shabbat, cómo se cierra un Shabbat, no está aquí. ¿Cierto que no? Aquí en la Biblia no dice, vea, el Shabbat se hable de esta manera y se cierra. No está. Se creó una forma, basado sí en la escritura, para darle el simbolismo a la vela, a la menorá, el vino, el pan. Entonces, eso es lo que se enseña y se transmite en lo que se llama la tradición oral, la enseñanza de los padres a los hijos. El hijo crece, tiene sus hijos y también lo enseña a sus hijos, y ahí se ha venido llevando a través de las generaciones. La tradición oral también es la interpretación del mandamiento, porque el mandamiento está ahí. No matarás, no asesinarás, porque la forma correcta es no asesinarás, porque el texto no dice no matarás, sino no asesinarás, porque matar a una persona, un soldado puede matar en la guerra y es válido y no da cárcel. Un policía o un detective persiguiendo un ladrón se enfrenta a los ladrones, le disparan o se enfrentan y el policía los mata, no paga. Ahí no aplica asesinato. Lothar Sack está hablando es cuando una persona embosca a la persona, al otro, planea matarlo y lo hace. Ya eso es un asesinato. Entonces, solamente en la Torá está escrito eso, no asesinarás. Pero de ahí salen un montón de preguntas. Entonces dice el hermano, no, si yo voy en mi moto y se me atraviesa un borracho allá y ¡pum! Le di, yo no fui con intención y se murió esa persona. Esa es una pregunta porque hay un muerto. ¿Ves?
también hay muchas formas de que una persona mate a otra en forma accidental. Desde ahí es donde se levanta lo que es la tradición oral, la interpretación del mandamiento. Entonces, eso está consignado en un documento que se llama el Talmud. Luego está la Mishnah. La Mishnah es la repetición y la compilación de los mandamientos. O sea, la cultura judía no funciona como nosotros, en el orden. Nosotros aquí en Occidente somos organizados todo por tema, el folio 1, el folio 2, y nos enseñaron a ser organizados en ese aspecto. La cultura judía no funciona así. Usted ve que aquí en la escritura no hay un orden cronológico de los eventos, sino que todo está escrito. Así funciona el judaísmo. Entonces, el Eterno levantó un Maimónides, levantó un Rashi, levantó varios sabios que empezaron a sacar las enseñanzas o la distribución de la Tanakh a través de temas. El tema de la sangre, el tema de la purificación, el tema de las fiestas, el tema por temas. Entonces, eso se llama la Mishnah dentro del pueblo hebreo. En la cultura nuestra, eso se llama teología. Cuando uno estudia teología, la teología es la Biblia por temas, el tema de la salvación, el tema del Espíritu Santo, el tema del bautismo, el tema de la santidad, el tema del matrimonio, el tema de esto, el tema de aquí, todo por temas. Entonces, eso en nuestra cultura se llama teología. En la cultura hebrea se llama la Mishnah. El que compiló la Mishnah se llama Ben Maimónides, un tipo muy inteligente. O sea, si yo lo pusiera, bueno, yo porque no lo trae, si yo lo pusiera a leer usted una página de Maimónides que fue en el año 1000, sí, en el año 1000 después de Mashiach, el hombre tenía una capacidad intelectual muy tenaz. O sea, uno lee eso, aunque sea en castellano, y a uno le da difícil entender lo que el hombre está diciendo. Porque él usa un vocabulario muy estilizado, muy... como cuando dos médicos se juntan y empiezan a hablar de cosas médicas que uno no entiende nada de lo que están diciendo. Porque lo que es la medicina, la arquitectura y algunas carreras tienen la jerga interna de ellos. La jerga médica, la jerga de números, la jerga de la arquitectura, la jerga de la ingeniería. Y uno se sienta al lado de ellos. Están hablando en español, pero es una jerga que solamente, y así es Maimónides, tiene una jerga hebrea y de mucha inteligencia que uno realmente le queda duro al principio acostumbrarse a leer los libros de Maimónides más que todo. Cualquier día métase usted a Amazon y baje Guía de los Perplejos y lea unas 2 páginas y usted verá que usted queda perdido, y está en español, pero uno se pierde porque uno no entiende nada. Queda perplejo, como dice el hermano. No, de verdad, esa gente, ese señor Maimónides, yo no sé, y estamos hablando del año 1000, o sea, antes de Colón, un tiempo muy primitivo, donde no había computadora, no había tantos libros, y una persona tener una mente de esas, eso es un fenómeno. Pero el Eterno lo usó mucho porque él fue el que compiló la Mishnah. Era un hombre con mucha cultura, con mucho estudio, pero también con mucha pericia para cuadrar todo por temas. Ellos lo llaman semillas. Semillas. Bueno, luego está la Guemará. La Guemará es las discusiones rabínicas. El hermano siempre habla, yo creo que les ha dicho a ustedes que vamos a aprovechar al hermano que viene con un tema que se llama Pregúntele al pastor, ¿cierto? Entonces, en la cultura judía, ustedes recuerdan que Yeshua se reunió una noche en secreto, dice ahí, con Nicodemo, un principal de entre los del Sanedrín. Esas reuniones no eran
extrañas, eran comunes y todavía se hace, de que se reúnen 2 o 3 rabinos solos a discutir temas rabínicos y en cuanto a la Torá o la interpretación de un texto, porque hay textos muy complicados para traducir o para interpretar. Por ejemplo, en Levíticos, hay un texto donde habla describiendo lo del mobiliario del templo, del lugar santo. Entonces habla, en el texto hebreo dice, Lehem Lepanim. Cuando uno traduce Lehem Lepanim es el pan de los semblantes o el pan de los rostros. ¿Cómo nosotros vamos a traducir eso al español o para uno saber qué quiere decir el pan de los rostros? ¿Cómo es un pan de rostros? ¿Será un pan que tiene un rostro por aquí, otro por aquí? Si no es un pan cuadrado, porque cada lado se le llamaba semblante o panim, rostro. ¿Ok? Los traductores no lo tradujeron así, sino que pusieron el pan de la proposición. O sea, desviaron completamente el sentido del texto, de la traducción. Y eso es un problema. Entonces, muchas veces, nosotros allá en Miami, a veces nos reuníamos, por ahí 3 rabinos o 4, una vez a la semana. Nos íbamos con la Torá, pero para estudiar directamente en el texto hebreo. Y ahí nos encontrábamos palabras complicadas para traducir, para interpretar o para mirar qué sentido tiene o qué estaba diciendo el escritor. Porque el idioma hebreo es un idioma muy escueto, muy corto. Yo tengo, por ejemplo, esta página. Si yo la traduzco al inglés, llenaría solamente la mitad, porque el inglés es más reducido, no tiene mucho vocabulario. El castellano, aquí para uno decir una cosa, eso lo adorna y dice un montón de cosas y le da hasta la vuelta y echa flores y dice lo que va a decir. Así el castellano. Por eso es que nuestros libros son con muchas páginas y muchas letras. El inglés es más corto. Y el hebreo, yo traduzco esta página al inglés, cubre la mitad nomás. Y se lo traduzco al hebreo, un cuarto nomás. Mire cómo se reduce en el hebreo. Porque el hebreo, como es un idioma tan antiguo, en esa época no había tanto vocabulario como lo hay hoy en día. Hoy en día tenemos miles y miles de palabras que no se conocían en la época del primer siglo. Estos aparatos, el lapicero, o sea, hay mucho vocabulario que en esa época no existía. Entonces, es muy reducida las palabras y muy escuetas y muy fronteras. O sea, hay alguien en la puerta. La gente no se medía para hablar. Amén. Bienvenido. Bueno, luego está los Targum. Los Targum es un documento donde es la escritura comentada, o sea, parafraseada. Cada texto ponían el comentario ahí debajo, este texto quiere decir esto y esto y esto y esto, luego seguían con el otro texto. Entonces es un documento grande, muy largo, porque es toda la Tanakh comentada, a nivel de comentario. Hay un libro que está así comentado, que es el libro de Yazar. El libro de Yazar, que ese libro está mencionado en la Escritura, y ese libro prácticamente es un comentario ampliado de la mismo Antiguo Pacto. Entonces, eso es lo que se llama los Targum. Luego está la Sifré. Las Sifré son comentarios rabínicos. Entonces, si un sabio antes de Mashiach hizo un comentario de un texto, luego después de Mashiach se levantó otro sabio y comentó ese texto, hizo un comentario de ese comentario del otro, luego en la época de la medieval salió otro comentarista, hizo un comentario de este y de este, y eso se va extendiendo porque la Torá no tiene fin.
La Torá es muy amplia. Usted de un texto, de un mandamiento, de una enseñanza, usted puede ampliar y sacar muchos pensamientos, muchas ideas, que eso se llama el Midrash. Hay un libro muy famoso en el judaísmo que se llama El Midrash Dice, que son puros comentarios muy bonitos, muy buenos, acerca del texto o de las circunstancias cotidianas de la vida del judío. Luego está la halajá. La halajá es muy importante poner un poco de énfasis, porque la halajá es la forma de crear un mandamiento o crear un misbot de algo que no está en la escritura. ¿Ok? Eso es la halajá. Entonces, cada día que sale más tecnología, que salen más cosas nuevas, el judío siempre pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Se puede o no se puede? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros sabemos que nosotros no podemos cremar a un familiar o nosotros mismos cuando nos muramos. Es muy importante que usted deje consignado por ahí o le diga a la familia, mire, cuando yo me muera no me vayan a quemar, métanme allá al hueco, entiérrenme, pero no me quemen. ¿Ok? La gente hoy en día usa mucho la cremación por asuntos económicos, porque un entierro, eso es costosísimo. En cambio, la cremada, muy barato. Es muy barato y es más práctico. Pero según la escritura, nosotros tenemos que volver a la tierra de forma natural. Como dice el texto, del polvo fuiste tomado, al polvo has de volver, pero en forma natural. Por ejemplo, su Biblia, su Tanakh, cuando le pone a usted viejita, que ya las hojas meltan y todo eso, ¿qué hace la gente? La tira a la basura, y eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted la mete en una bolsa, abre un hueco en cualquier parte de la tierra y lo entierra, que el escrito, que este documento se deshaga en forma natural, no lo vaya a quemar tampoco. ¿Ok? No lo vaya a quemar, déjelo que se deshaga en forma natural. Cuando una persona se muere, un creyente se muere, un varón, lo entierran con el talit, porque el talit es una prenda personal, como las medias o la ropa interior de cada persona. El talit no es para uno andarlo prestando. Igualmente el chofar. El chofar es también... Sí, el chofar sí se puede heredar, pero el talit, cuando la persona que tiene su talit, solamente le arrancan los tzitzit. Se le quitan los tzitzit y a la persona se dobla el talit y se lo ponen aquí, lo entierran con su talit, porque es un elemento personal. Es bueno que ustedes sepan eso. No es heredable, como usted dice. Ah, yo me voy a quedar con el talit de mi papá, qué tal cosa. No, o sea, hay que enterrarlo con su talit. ¿Ah? Solamente le arranca los tzitzit. Estos sí no los puede enterrar. Se le arranca. También, si la persona usa sus tzitzit personales, también se le quitan. Solamente se entierra con el... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los tzitzit, primero que es un elemento no decorativo del varón, sino que es un elemento, un misbot. Entonces, aquí están tipificados la Torá. Y como la Torá es viviente, simbólicamente hablando, ¿no? Porque no vamos a decir que aquí está la Torá escrita, porque no está escrita acá, pero es un símbolo representativo de la Torá por los nudos que tiene aquí y por las cuerditas que representan los 613 mandamientos. Entonces,
decir uno que va a enterrar la simbología de lo que representan los mandamientos. No, porque los mandamientos están vigentes. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ok? Entonces, yo mencionaba el caso del entierro porque hace unos años una familia entró a las raíces hebreas. ¿Ok? Entonces, en esos días el papá o el abuelo se murió y lo enterraron. Ahí en la tierra. A los 3 años, ¿a cuánto es que se hace aquí en Colombia? A los 4 años. A sacar los restos. Lo que pasó fue que el cuerpo se momificó. Por dentro se quedó todo coco y por fuera y sobre los huesos se puso como una piel, como un cuero. Y estaba enterito. Entonces, cuando abren el cajón y ven semejante cuestión ahí, entonces el sepulturero, el cementerio, les dijo que para volver a enterrarlo otra vez, porque no había forma de meterlo en una urna, había que valía un platal de la familia sin dinero y ve, otro entierro otra vez con la misma persona. Entonces, como ya estaban en Torá, también les dieron la opción de quemarlo, quemar esos restos. Entonces, ellos van, la familia va donde el Moré, y el Moré no sabía, porque aquí no hay nada referente a eso. Entonces, vinieron donde mí, entonces hicimos una discusión acerca de eso y se tomó la decisión de que esos restos sí se podían quemar, porque ahí ya no había un cuerpo. Entonces, esa es lo que se llama alajá. Tomar una decisión alágica referente a algo que no está aquí. Porque hoy en día hay muchos problemas con la alajá, en el sentido de que hay que hacer alajá de muchas cosas modernas que hoy en día estamos viviendo, ¿sí, hermano? Y los que ya fueron quemados, tenemos nuestras cenizas en la casa, ¿va a acelerar el proceso? Eso no es bueno llevar cenizas a la casa. Pero ese cuerpo va a tomar esto. Cuando sacan los restos. Los muertos resucitarán primero. Entonces, que se toma borro otra vez, Los que han sido incinerados. Bueno, cuando una persona murió, un creyente cristiano, un creyente más que todo, que haya muerto en un incendio, o lo quemaron por un acto de violencia. O sea, generalmente no se recomienda la incineración voluntaria. Eso va en contra de la Torá. Pero en un caso de que la persona en contra de la voluntad, la familia no creyente, no, vamos a quemarla porque vea qué tal y todo eso. ¿Sabes cómo la familia son redes? Que aunque la persona diga, no me vayan a cremar, entiérrenme. La familia por abaratar costos en caso de que no haya tenido un seguro de Ezequiel. Porque es que un entierro hoy en día, ¿cómo están por aquí un entierro? ¿Como 18 millones o 15? ¿Cuánto? 6 millones. Sí, porque 6 millones a 1,5 millones, 2 millones que vale la cremada es una diferencia muy grande. Sí. O la bóveda. Pero fue obligatorio en tiempos de pandemia que no dejaban que los... Sí, eso fue una tragedia, pero eso, bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque ahí pasaron cosas muy raras. Exacto. Sí, eso es una cosa involuntaria, porque la gente no la entregaban a la familia y no quemaban. Pero ya la persona no tiene la culpa. Ahora, el hecho de que la persona la hayan quemado, que es una forma diferente de volver a la tierra,
al ser quemado. De todas maneras, por el Eterno no es imposible volver a formar el cuerpo. A él no le queda difícil nada. Pero que no es la forma correcta, al menos delante del Eterno, de realizar ese tipo de acciones. ¿Ok? Pero no hay ninguna prohibición ahora, ¿o sí? ¿Sobre qué? Sobre eso, sobre la cremación. Sí, claro. Por eso estamos hablando de eso, que el cuerpo explícitamente no está escrito que diga, no quemarás el cuerpo, no quemarás, no dice explícitamente, lo da a entender de una forma implícita. Cuando dice, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Porque cuando van a recoger los restos, ¿qué es lo que hay ahí en esos restos? Prácticamente tierra otra vez, polvo. No hay ninguna diferencia. Pero cuando el cuerpo es quemado, ya es diferente, porque ahí ya no hay polvo ni tierra, sino que lo que hay es una ceniza. Algo diferente a lo que es el polvo, lo que es la tierra. Y de ceniza a tierra hay una diferencia grande. No es lo mismo. ¿Ok? Pero también el Eterno prohibió o dio a entender no cremar un cuerpo. Es porque en el Medio Oriente algunas culturas acostumbraban quemar los cuerpos a nivel religioso y a nivel pagano, por creencias religiosas de carácter pagano. Entonces, para establecer una diferencia entre el paganismo y lo natural, por eso hablábamos de enterrar el rollo de la Torá, que se deshaga en forma natural, no quemarla. Porque cuando hablamos de quemar, estamos hablando de cierto modo de purificar. Una aceleración de purificación, pero no purificación para santidad, sino la purificación del pecado y de lo malo y de lo inmundo y de lo que no es. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Una pregunta. Entonces, la Biblia. Bueno, si uno raya la Biblia a nivel de estudio, porque uno a veces lo sombrea, un versículo que a uno le llama la atención, uno coge un marcador y lo sombrea. Bueno, mucha de la deformación que hay, o sea, la añadidura de textos en el texto moderno, porque en la mayoría de las Biblias, Reina Valera, hay muchos textos añadidos y otros textos omitidos, los quitaron. Y otros los cambiaron, le cambiaron la palabra para que diga otra cosa. ¿De dónde vino eso? Antiguamente, los masoretas leían el texto y aquí al lado, al margen, un comentario, como diciendo, esto es un comentario que la persona ponga. Luego, ese comentario que está ahí escrito, llegaba a otro masoreta para sacar una traducción, y lo que hacía que ese comentario estaba dentro del texto. Eso trajo la corrupción de la traducción del texto. Porque lo que era comentario, al margen, lo metieron ahí como un texto, como si fuera inspirado. Eso lo prohibieron antiguamente, escribir al margen, por ese motivo de que otro cogía el documento y lo metía ahí adentro como si fuera un texto inspirado. Pero, por ejemplo, si usted va a poner aquí Salmos y pone aquí Papucho Luis, te quiero, te amo y un corazoncito, eso, ¿para qué meter una cosa de esas ahí en el texto? Eso no está correcto. Si va a escribir, por ejemplo, un texto que usted está leyendo y usted dice, este texto es lo que mismo que dice en tal y tal parte en otro libro, y usted lo pone ahí al margen, no hay problema con eso, porque está tratando sobre el mismo documento, anotando un contexto. Y está estudiando. Y está estudiando y es personal. Es personal. Pero usar la escritura para poner la peinilla ahí, con que uno se peina, para poner la cédula ahí, no va a poner la cédula.
para poner la foto del novio, de la novia, del amigo, del hijo, del papá, de la mamá, ahí. De pronto no, porque se vuelve eso como un bolso, como una cartera. De pronto así no está bien. ¿Qué pasa con esa gente drogadita? Eso es lo que llama una aberración magnética. Que eso no está bien. Bueno, luego está también el Zohar o el Zohar. El Zohar es la parte mística de la Torá. Eso es muy profundo, muy grande, muy extenso. El Zohar se compone de 24 libros, un libro por letra del alefato hebreo. Y eso es muy extenso, que para uno estudiar Zohar necesita conocer bien el hebreo y el arameo, porque el Zohar fue compilado en arameo. ¿Ok? Luego está la Masora. La Masora es una técnica exegética que encima de las palabras hebreas hay marcas. Puede ser un asterisco, una tilde, una coma, o un puntico o varios punticos, que eso está mucho en el escrito, en el texto hebreo. Masora. Cuando uno llega a una palabra que tiene masora, eso quiere decir de que ahí está diciendo algo más de lo que uno está leyendo ahí. Masora. Y esa es la parte profunda donde está oculto el texto y donde hay mucha revelación, hay profecía, hay mucha cosa ahí. ¿Será que se nos va la señal ahí? Si, pues, para que pusiera un texto del texto hebreo, pues cualquier página del texto hebreo ahí, para que miremos esas marcas de lo que es Masora, para que lo miremos. Puede buscar cualquier página de la Torá. Bueno, luego tenemos lo que es el Brit Hadashah, o el nuevo pacto. Amén. La canción de Sheila para gozar. Sí, acá ya. Dice, toda la escritura fue escrita o inspirada por el Eterno. Y el Eterno instruyó a los sabios judíos para preservar la pureza de la escritura, para que nadie metiera la mano ahí, a añadir textos o a quitar textos o a cambiarle el texto. Entonces, de Mashiach existían los escribas o los sabios expertos en la Torá. Ellos sabían de memoria la escritura y ellos sabían cuántas letras tiene y las sabían de memoria. Entonces, cuando alguien sacaba una Torá, una copia de la Torá, ellos la revisaban y se veían y contaban las letras. Si veían que tenía una más letras o menos, no aprobaban el documento, tenían que volver a hacer. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a buscar? No, en esto no, tiene que ser un texto de la escritura. Sí, Texto. Puedo buscarlo. Génesis 1 en hebreo, foto.
Control remoto, cambio de batería. Ahí. ¿Qué va a salir de ahí? Bueno. ¿Qué es Masora dentro del texto? Lo que hay aquí debajo son las vocales normales. Esta es una E, esta es una A, esta es una A, esta es una E, la A. Pero cuando hay estas marcas de acá, estas dos de aquí, estas de acá, estas dos de aquí, esta de acá, esta de acá. Esto es lo que se llama Masora. Cuando uno encuentra un texto punteado, como está este aquí, tú no estás controlando esa cosa. Ok, cuando uno encuentra esto, por ejemplo, aquí dice Acher. Acher es una expresión hebrea muy peculiar que está en Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim Acher. Esa palabra, Acher, significa muchas cosas. Entonces, cuando ese texto está punteado ahí, no tiene por qué leer lo que dice ahí, evidentemente, sino investigar por qué está marcado ese texto, porque ese texto, al estar marcado, me está diciendo otra cosa diferente. Amén. Por ejemplo, cuando en el libro de Esther, cuando la reina denunció a Amán delante del rey, que el rey se fue para el jardín del palacio, entonces Amán se vio perdido y la reina estaba recostada en un sillón, en un reclinatorio. Entonces Amán, desesperado, se agachó así delante de ella a rogarle por su vida, porque él dijo, estoy perdido. Entonces, cuando está el relato que dice, y Amán rogaba por su vida, donde dice Amán, hay una marca de estas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué está marcado? Porque vino un ángel, como un ángel no se ve, se hizo aquí a la espalda de Amán, ¡pum!, lo empujó. Y como él estaba vulnerable porque estaba así agachado rogándole a la reina, se cayó sobre la reina, porque el ángel lo empujó. Por eso está marcado con eso, dando a entender que fue un ángel, que ahí hubo un ángel que lo empujó para que él cayera, y en ese momento el rey entraba y lo vio a él encima de la reina bregando a pararse, todo apenado. El rey pensó otra cosa, ¿vas a violar a la reina en mi palacio? Y ahí mismo lo agarraron. Bueno, en el relato de Génesis, cuando Jacob le dijo a José que fuera a buscar a sus hermanos,
que cuando fue a buscarlos al lugar donde le dijeron que ellos estaban, ellos no estaban. No aparecían por ningún lado. Entonces el texto dice que Dios se levantó sus ojos y vio a en español dice, y vio a cierto hombre. Y cuando dice ich, también está en esa marca ahí. Está marcada la palabra ich, hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre no era una persona común y corriente, sino que era un ángel que el Eterno puso ahí para que yo se fuera y le preguntara y el ángel le dijera tal parte. ¿Por qué? Porque José tenía que encontrarse con su destino, porque por allá venían los madianitas, los mercaderes, y José tenía que llegar a la hora que era, en el momento que era, para que a él se lo llevaran para Egipto. Entonces, todas esas marcas que hay, está diciendo algo más de lo que uno está leyendo. Siempre sobre la letra. ¿Cómo? Las de abajo son las vocales siempre. Las de abajo, estas son vocales. Sí. Pero estos puntos aquí arribita no es normal. Ah, bueno. Esa técnica se llama masora. Masora. Se puede decir masora o masora. Eso es una ciencia, eso se llama ciencias bíblicas de estudio, que ahí uno entiende de lo que uno está leyendo ahí. Entonces, eso ahí hay. Mire todo lo que hay ahí, por no ponerse a explicar que aquí dice Lehavdim. Aquí dice Meorot. Meor. Ahí, acá está Holenbach, aquí se une a la letra, pero ella es aparte. Es un puntico que se pegó ahí con la foto. Y las vocales son abajo, en la mitad, también hay vocales. Este es un dagesh, no. Disculpa, interrumpo, qué pena. Acá, este puntico también es una vocal. Ok, cuando la tiene sobre, así como esta va aquí, funciona como una O. Esta va se convierte en O. Entonces, la diferencia con los teamí que estaba señalando el pastor, tiene que hacer un énfasis allí, averiguar qué más está enseñando, ¿cierto? Amén. ¿No? ¿Qué se apaga por él? Sí, está. Entonces, mire usted todo lo que hay que estudiar de la escritura. Aparte de uno estudiar lo que está ahí, obvio, hay que estudiar también esas marcas que hay ahí, porque nos están dando a entender de que hay algo más de lo que uno está leyendo. La parte oculta del texto, que tiene que ver con ángeles, tiene que ver con profecías, tiene que ver con mucho material hay ahí. Entonces, por eso es que uno ve los ortodoxos videos que estudian todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, precisamente esos detalles, cosas, porque es largo. Y de miles, cientos de marcas en los versículos, que uno no alcanza a vivir toda la vida para uno así aprenderse todo lo que hay ahí. Básicamente lo que hay ahí expuesto. Gracias. Bueno, lo que estamos hablando, vamos a unos tips acerca de hermana. La cámara está tirando para otro lado. Fíjate en el cuadrito del video, tírala para acá. El anfitrión sacaba brasas de fuego de su fogón de leña, lo daba en una batea.
Y la persona se iba con esas ascuas, porque son encendidas, carbones encendidos, para que cuando llegara a su casa pudiera prender su fogón con ese fuego. Entonces, es como decirle, lleva el calor de mi casa, llévalo para tu casa también. Entonces, por eso Yeshua dice, o el apóstol dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. Si tiene, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, está transmitiéndole la bendición a esa persona de parte tuya. Por eso Jesús, como contexto, él decía, no maldigáis, sino más bien bendecid. Porque cuando uno bendice, la bendición va y regresa. ¿Ok? Por eso uno nunca debe maldecir a nadie, ni a un perro, ni a un gato, ni nada. Porque eso es grave, porque uno mismo se está maldiciendo. Eso va y vuelve. Porque si el otro texto dice, más bienaventurado es dar que recibir, porque dando es como recibimos. El bien que uno hace se regresa. Y el mal que uno hace también se regresa. Como dicen hoy en día, se está disparando en el pie. Uno mismo. Bueno. Hay un pasaje pintoresco en los evangelios que dice de una mujer que fue llevada fue descubierta en adulterio, fue llevada a Yeshua y todos tenían piedras para apedrearla y le dijeron a Yeshua, maestro, Moche dijo que a tales hay que apedrear. Esperaban que Yeshua también cogiera su piedra y también participara del empalamiento. Entonces Yeshua les dijo, si alguno de ustedes está sin pecado, tire la primera piedra. Y el texto dice que él se agachó en el piso y comenzó a escribir en la arena. ¿Ok? Entonces, el texto nunca dice que fue lo que él escribió, simplemente que él se agachó y escribió. Entonces, la mayoría de nosotros no sabemos qué fue lo que él escribió. Pero ese evento ya estaba profetizado porque la mayoría de la vida de Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, ya había sido escrita en los salmos, en los profetas, incluso en la Torá. Ya estaba escrito todo lo que él iba a hacer. Entonces, hay un texto que está en Jeremías 17:3, que dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Así está traducido en castellano, pero en hebreo dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, todos los que se van por el camino de la maldad, sus nombres serán escritos en el polvo de la tierra y borrados. Así es como está escrito en el texto hebreo. O sea que ahí está profetizando ese momento cuando Yeshua se agacha, porque como él es omnisciente y él sabe todas las cosas, la gente empezó a irse. Se fue fulano, él escribió el nombre de esa persona y lo borraba. Se fue fulano, escribió el nombre porque él sabía los nombres de todos los que estaban ahí. Los escribió y luego pasó la mano y los borró. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué escribió Yeshua en el piso? ¿Ok? Muy bien. Mahar. En el libro de Esther 9:13, Esther se presenta al rey y le dice, si le place al rey, sea permitido a los judíos que están en Susa mañana, conforme al edicto del rey, sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Así como vemos ahora esos textos en el texto hebreo del libro de Esther, en ese versículo la palabra mahar tiene un asterisco ahí, está marcado también. ¿Qué quiere decir eso? Que esa muchacha, Esther o Hadassah, ella estaba profetizando
un evento que ocurriría aproximadamente unos 2500 años después. Porque antes de ese texto, los nombres de los hijos de Amán están puestos ahí, uno sobre otro. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el Estado de Israel, lo primero que ellos formaron después de formar un gobierno fue la Mossad, o sea, el Servicio Secreto Israelí. Primer misión, buscar a todos los comandantes de esos campamentos de exterminio, de muerte, que hubo en Alemania, y ellos salieron y se demoraron como unos 3 años, los buscaron, los encontraron, los arrestaron y los llevaron para Alemania, para Nuremberg, para que fueran juzgados. Entonces, cuando uno pone aquí la lista de los hijos de Amán y pone aquí los nombres de esos alemanes, todos coinciden. Por eso es que ella dijo, mañana se han ahorcado los hijos de Amán. Y los hijos de Amán ya habían sido pasados a espada el día anterior, estaban muertos. ¿Para qué coger un cadáver y colgarlo? Eso es un acto de sevicia, desagradable. Pero ella estaba profetizando ese evento de estos alemanes que coincidían sus nombres con los nombres de los hijos de Amán. O sea que ella estaba, por eso es que el texto Mahar estaba ahí punteado, dándonos a entender que algo había ahí que había que descubrir dentro del texto. Amén. Muy bien. Pastor, hay más textos como ese. Hay muchos. Estoy dando es unos cuantos, pero hay cientos porque eso está demasiados. Mire que en esa página que vimos ahí habían por ahí que unos 15 o 20, nada más en una página. ¿Y cuántas páginas tiene la Tanakh? Era un cuarto de página que estaba subiendo. Eso es tenaz. Bueno, por eso dicen en Proverbios 1:6, dice, para entender proverbio y declaración, palabras de los sabios y los dichos profundos. Y también en el Salmo 78 dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré de cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Esto está en Proverbios 78:2, hablando de la sabiduría oculta que hay en la Torá. Por eso dice, abriré mi boca en proverbios, o sea, en dichos, y hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. ¿Ok? Eso es lo que está, eso es Masorá. El texto oculto, lo que está escondido detrás del texto, a través de una marca que hay ahí. Esas cositas que vimos ahí puestas, es eso. Muy bien. Mire usted esta parte de realmente lo que quiere decir cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En hebreo, camino es derech. Emet es verdad y vida es hay. Hay es vida. Cuando uno coge un diccionario hebreo-español y busca la palabra derech, porque en español vida es estar vivo. O sea, ¿qué es vida? Cualquiera puede decir, no, pues es lo contrario a estar muerto, ¿cierto? Entonces, pero en el texto hebreo no funciona así. Aquí cuando habla de derech, está hablando de una forma de vivir, no de un camino, vaya por acá y llega a esa calle y cruza. No está hablando de eso, sino que derech es una forma de vida, un sistema de vida. Nosotros a través de la Torá estamos llevando un sistema de vida. ¿En qué sentido? En la práctica del Shabbat, de las fiestas, en nuestra forma de comer, porque nosotros no comemos lo que come la gente de afuera, chancho, lusco y todas esas cosas. Curamos comer comida kosher.
Igualmente, eso es una forma, un estilo de vida que nosotros estamos llevando, porque en el diccionario, cuando uno busca la palabra derech, que quiere decir en hebreo, la palabra derech quiere decir enseñanza, Torah, forma de vida o conducta. Entonces, mire usted lo que está diciendo Yeshua cuando dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la Torá, yo soy la verdadera enseñanza, yo soy la verdadera forma de vivir. Y yo soy el que sigue mi conducta, que es la Torá, porque la Torá también quiere decir conducta, comportamiento, enseñanza. Eso quiere decir la Torá. O la palabra derech. Luego la palabra emet, que es verdad. Pero hablando de verdad y mentira, sino él usó otra palabra que es emet. Y emet, en la jerga hebrea o en el vocabulario hebreo, emet quiere decir estabilidad, confiabilidad y seguridad. No es lo que nosotros pensamos de que él es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo contrario de la mentira. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es la verdad? Pues no decir mentiras. La gente en nuestra cultura pensamos que es eso. Pero en la cultura hebrea, es que se usa la palabra emet, quiere decir estar estable. Porque uno con Mashiach, con Yeshua, uno tiene estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad espiritual, o sea, solidez. Estar sólido, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Eso es estabilidad. Amén. Porque ustedes saben que hay personas inestables. Hoy sí, mañana no. Hoy amanecen muertos de la risa y mañana no la aguantan ni mandrake. Entonces, es una persona que no tiene un comportamiento estable. Y nosotros en la fe en Yeshua adquirimos un solo camino, un solo pensamiento. O sea, esto es así. Yo guardo Shabbat, el Shabbat no se discute, no se vende, no se cambia, no se negocia. Punto, ya. Así es, eso es estabilidad, de ser uno concreto en las cosas. ¿Es de verdad que sí hay que guardar Shabbat? ¿Cómo así? ¿No se puede pasar para el dominguito ahí para hacer? No, Shabbat es Shabbat y ya, no hay forma de negociar. Eso es estabilidad. Y nosotros debemos de ser así de una sola pieza en cuanto a la Torá. No negociar. ¿Ok? No negociar la Torá, porque el mandamiento no se negocia, ni se cambia, ni se... No, de una sola cosa y punto. La palabra hay, o sea, vida. La palabra vida o hay en hebreo quiere decir congregación, grey, sustento y lugar de reunión. Para nosotros vida es lo contrario de estar muerto. O existir, o ser, o respirar. Ese es el concepto en nosotros de lo que es la vida. Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿qué fue lo que dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la Torá, la enseñanza, la forma de vida. Yo soy la verdad, estabilidad, confiabilidad y seguridad. Yo soy la Jai, la vida, la congregación. Porque el cuerpo humano se compone de muchos miembros y de muchas partes. Y todo eso unido es vida, un cuerpo vivo. Cuando una congregación está reunida es como un cuerpo, porque la congregación forma parte del cuerpo del Mesías. ¿Ok? Por eso en Colosenses habla Pablo y habla de que que nosotros somos el cuerpo y que él es la cabeza, Jesús es la cabeza del cuerpo y que
que si todos, unidos como un solo cuerpo, adoramos al Eterno, y venimos a hacer lo que Pablo dice en otra parte, cuando dice que nosotros somos templo del Elohim viviente. ¿Qué pasó allá con la computadora? Mira. Templo del Dios viviente. Amén. Muy bien. Porque, por ejemplo, en hebreo, la palabra Jai es congregación, grey y reunión. Hay otra palabra que se llama Hayaj. Y hay otra palabra que se llama Mochaaj. Que Mochaaj si quiere decir una entidad viva, o sea, un cuerpo que está, que respira, que funciona. Pero mire que es diferente a Jai. Jai es lo que acabamos de mirar, que es congregación, que es grey. Pero para lo que es un cuerpo vivo, una persona viva que respira, que come, que se mueve y todo eso, no se usa Jai, sino Mochaaj, que es diferente. Bendito Eterno. Amén. Bueno, en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, menciona una palabra que se llama como que él vendrá como ladrón en la noche. Esa expresión, ladrón en la noche, es un hebraísmo, o sea, una palabra costumbrista de un evento. ¿Cuál era el evento? Cuando el templo estaba en pie, ustedes recuerdan que habían 3 turnos de los sacerdotes, porque el templo tenía que estar funcionando 24 horas al día. Entonces David repartió 3 turnos de 8 horas. Entonces, lógicamente, hay un turno de noche, a los que les tocaba ministrar de noche. ¿Qué hacían de noche? Las lámparas, eran más de 100 lámparas que había en el santuario, tenían que estar encendidas día y noche. Entonces, hay que estarles dando mantenimiento, echándole aceite, cambiándole las mechas y que todo esté en orden. Para eso eran los turnos de cada 8 horas. Entonces, a veces los sacerdotes que les tocaba el turno de noche, como pasa en los trabajos, que la gente que trabaja de noche se pega sus pestañaditas por allá en un rincón a dormir un ratico. Le dicen al compañero, poned cuidado ahí que no venga el supervisor que yo una dormita que no dormí bien hoy. Normal. En esa época habían sacerdotes que hacían lo mismo. Se pegaba su pestañadita por ahí. Entonces, a veces el sumo sacerdote se levantaba por ahí 2, 3 de la mañana a mirar a ver quién estaba por ahí dormido. Y se encontraba uno dormido, tomaba fuego de una de las lámparas y le prendía fuego al vestido sacerdotal. Cuando el sacerdote se despertaba por el humo y porque sentía un calor por ahí, se despojaba rápido de esa ropa y se iba en paños menores a esconderse por allá. Entonces, porque él no podía permitir que le toque la piel, porque si quedaba con una quemadura ya no podía servir, porque tenía que ser perfecto físicamente, el sacerdote. Entonces no podía tener piel quemada o cosas así. Entonces, entre los sacerdotes existía el dicho que al sumo sacerdote, cuando hacía eso, lo llamaban el ladrón de la noche. ¿Ah? Exacto. Cuidado con el ladrón de la noche, no me vaya a dormir porque lo coge el ladrón de la noche. Así le decía al sumo sacerdote cuando se levantaba. Entonces, de ahí, el Ruach, en el libro de Apocalipsis, tomó esa acción de que no lo tomen a uno dormido, o sea, descuidado, para la venida del Señor, porque él dijo, aquí yo vengo como ladrón en la noche. Entonces, tomó de ese hebraísmo para aplicarlo a nosotros, de que no estemos descuidados, que no durmamos como duermen los gentiles, o sea, que no estemos descuidados, que no nos confiemos. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Todo esto son... En Mateo 23, 27, donde habla de los sepulcros blanqueados.
Si el templo estuviera en pie hoy en día y fuéramos a Israel, ¿qué veríamos? Mire que Pexa es la otra semana. En esta semana, los sacerdotes y los levitas se iban alrededor del templo en Jerusalén y pintaban las tumbas y las piedras, y donde había alguna tumba o un hueso de un muerto o un animal muerto, ellos pintaban en el área de blanco, con cal. Lo pintaban de blanco. ¿Para qué? Para que cuando vinieran los peregrinos que venían a celebrar la fiesta, porque la fiesta había que celebrarla en Jerusalén, la gente que no conoce bien no vaya a tocar una tumba o un hueso de un animal o de un ser humano, porque entonces la persona quedaba contaminada y no podía participar de la fiesta. Entonces, en estos días, en esta semana, estarían los sacerdotes pintando las tumbas de blanco, y cualquier hueso que haya por ahí le echan pintura para que los peregrinos cuando lleguen eviten tocar la tumba o tocar el hueso del muerto, de un animal o de un ser humano, y no se contaminaran y pudieran participar de la fiesta. Porque dígame usted, una persona viene desde Antioquía, 8 días de viaje, y llegar a Jerusalén y tocar una tumba y no puede participar de la fiesta porque queda contaminado. Desastre. Eso sería tenaz. Entonces, por eso, de ahí Yeshua saca esta palabra que se lo dice a los fariseos, que vosotros sois sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro está llenos de maldad. ¿Ok? Llenos de maldad. Entonces, esa palabra sepulcros blanqueados viene de ahí, de esa costumbre de pintar las tumbas. Mateo 23:2 dice: en la cátedra de Moche se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir la palabra cátedra? Cuando uno va a una sinagoga judía, en el atril, en el púlpito, hay 3 sillas. Una silla es del Hasán. El Hasán es la persona que dirige el servicio, y el cantor, el que canta. Hasán. La otra es la silla de Moche, que en esa época le decían cátedra. Cátedra. Si nosotros no sabemos eso, ¿qué es cátedra para nosotros? Un estudio, ¿cierto? Un estudio profesional. Cuando alguien le explica a alguien a otro bien profundamente, el otro le dice: ¿qué? ¿Te dieron cátedra ahí? ¿Ah? Lo dejaron ahí peinado porque le dieron cátedra. O sea, una explicación de algo científico. Y aquí a los profesores eméritos los llaman catedráticos. En la cultura occidental, la palabra cátedra es una persona muy estudiada, un catedrático en nuestra cultura. Pero allá es una silla. Es una silla. Otra silla, porque son 3 sillas. La otra silla es la silla de Elías. Pero la de Elías siempre está desocupada. Porque el texto dice que cuando venga el Mesías, Elías viene primero. Por eso en el Seder, cuando se termina la ceremonia de Pesach, que va a ser la otra semana, siempre en la mesa principal hay una silla vacía, y siempre ahí no se va a sentar nadie, que esa es la silla de Elías. Y hay una copa también, que es la copa de Elías. Entonces, cuando se termine la ceremonia, se manda una persona, si fuera a ser aquí, se manda una persona y dice: anda, asómate a ver si viene Elías. Viene y abre la puerta ya. No, no viene. Entonces, ahí culmina la ceremonia de Pesach, haciendo alusión a la venida de Elías, porque Elías viene primero. ¿Sí, hermano? Tengo una eso a nivel de judaísmo. Si para nosotros había un Mesías que nacía, y vino primero Díaz, fue igual. No es diferente. Porque es, la primera fue, para nosotros Díaz era el Juan Bautista. El segundo vino Masías, que fue Masías. O sea,
Cuando Yeshua vino, ¿quién llegó primero? Juan. Pero el espíritu de Elías estaba dentro de Juan, porque Yeshua mismo lo dijo. Juan a la verdad ya vino y ustedes no lo reconocieron. Estaba hablando de Elías, porque el espíritu de Elías estaba dentro de Juan. A la otra venida, cuando Yeshua vuelva, primero también tiene que venir Elías, porque Elías es la representación. Los dos testigos que van a morir y después van a volver a resucitar, uno de esos. Bueno, hay una teoría en el cristianismo que dice que el uno es Elías y el otro es Moisés, que es la representación de la ley y los profetas. Hasta hoy en día, bueno, hay mucha teoría acerca de esos dos testigos que van a venir y mucha gente le atribuye que va a ser fulano, que va a ser fulano, que todo eso. Realmente hasta ahora el Eterno no ha revelado, porque eso está escrito acá, oculto. Ahora, lo que vimos ahora. Simplemente que el Eterno no ha permitido que eso se quite el velo sobre esa parte. ¿Quiénes van a ser esos dos testigos? Oh, sí, de la transfiguración, que ahí aparecieron Moche y Elías. Ahí sí eran directamente Moche y Elías. Yo todavía me pregunto cómo Pedro distinguió que era Moche y el otro era Elías, y en esa época no había fotografías para decir, este es Elías. Tal vez porque cuando ellos llegaron o aparecieron, Jesús dijo, Elías, Moche, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿No? Pues el saludo normal. Porque Pedro dijo, Señor, ¿quieres que hagamos una ramada para Elías, para usted, para Elías y Moche? O sea, que él sabía quiénes eran. Pudo haber sido porque Yeshua los saludó por nombre o porque el Rúa les reveló quiénes eran ellos. Igual cuando lo reveló, porque dijo, Pedro, esto nadie me ha revelado, solo mi padre. Porque hay muchos eventos del futuro que vienen. Por ejemplo, los dos testigos, los 144,000, que son judíos, tienen que ser muchachos judíos. Sí. O sea, cuando uno ve esos videos de esa música judía, que uno ve esas sinagogas con esos muchachos jovencitos y cantando y todo eso, que son célibes, esos muchachos son célibes. Viven ahí de pura Torá y se cuidan mucho porque son ultraortodoxos. Y yo digo, los 144,000, y ahí van a salir esos muchachitos van a salir esos 144,000, porque no es que van a ser muchachos que van a descender del cielo, sino de los que están aquí en la tierra. Simplemente que van a ser de cada tribu 12,000. Muy marcados. La tribu de Aser, la tribu de Zabulón, la tribu de José, la tribu de Judá, 12,000 de cada tribu, son 144,000. Esos no van a salir de aquí de nosotros de las raíces hebreas, porque nosotros no somos hijos de judíos en cierto sentido, en forma directa, que no nacimos dentro de un hogar judío. Entonces, pero estos muchachos que se levantan de un hogar ortodoxo, porque nosotros aquí, cualquiera de ustedes puede considerarse muy ortodoxo en la práctica de lo que estamos haciendo ahora en las raíces hebreas, pero nosotros quedamos en pañales al lado de esos muchachos en la forma que fueron criados y como viven aislados de muchas cosas. Las 10 tribus están esparcidas. Entonces, ellos no quisieron seguir la Torá. Y por eso el Señor les dio carta de divorcio. Pero de todas maneras, de esas tribus tienen que salir los 12,000. Hay un detalle ahí. Los judíos ortodoxos, nosotros les decimos judíos, porque de pronto nos imaginamos que ellos son de la tribu de Yehudá, pero ellos están revueltos. O sea, no hay una pureza que nosotros podamos decir, vea, esos de la tribu, son descendientes de la tribu de Yehudá. Todos están revueltos porque entre ellos hay judíos askenazís, judíos rusos, judíos alemanes,
judíos sefardí, judíos americanos, entonces están revueltos. Usted va y llora a una comunidad judía y la gente es blanca y el judío original es moreno. Un poquito más oscuro como el hermano. Más morenos. El judío original, Yeshua, no era blanco y azul. Él era moreno, de tez morena, porque la gente del Medio Oriente, los africanos, los egipcios, los árabes son de piel morena. Simplemente que ellos se blanquearon, digámoslo así, por las mezclas, más que todo del judío europeo, que se mezclaron con los neozelandeses, con los irlandeses, con los ingleses, todo eso. Entonces vino esa mezcla. Entonces, no pensemos, hermanos, que esos judíos ortodoxos, que esos son originales de la época del primer templo. No, son cruces. Pero de todas maneras, esas razas con las que ellos se mezclaron, ellos eran descendientes de Sem y Jafet. Porque de ahí salieron todas las razas. Sí, claro, es que hoy en día una raza pura casi no la hay. Lo que sucede es que yo pienso que las formas de Dios no son tan místicas como él las hace, porque en el caso de David, lo sacó allá de monte. Miren usted que el municipio como rey, ellos tienen también aquellos que él desea para sus propósitos desde bebecito, los ha preparado, que no se contamine, que sean, o sea, sus papás lo han hecho. Uno puede tener, por ejemplo, en el caso de mi hija, ¿no? Sin querer yo uno lo va guiando, pero el camino hacia donde la lleva el creador solo él lo sabe, pero ella ya está formándose. Entonces es como la idea. Amén. Por ejemplo, mi repente son de cada 440 años, es que los Carvajal, él es judío sefardí, yo soy preparado por ellos. Hay 440 años que Carvajal en México formó su... Sí, porque esta mañana estamos hablando precisamente de eso, de que hay instituciones donde uno puede hacer el examen del ADN para saber si uno es judío, a nivel general. El primer examen es a nivel general, si es judío o israelita. Ya hay otro examen como casi $2,000, más costoso, es para uno saber a qué tribu pertenece. O sea, nosotros de pronto no sabemos de qué tribu somos, pero el Eterno, él sí nos tiene la huella ahí, la descendencia, porque el Eterno no le pierde a nadie, ni se le pierde nada. Entonces, estos muchachos ven esos videos, que son puros varones jovencitos ahí, y con sus peyot y ortodoxos, unos muchachos apartados de tanta cosa mundana y todo eso. Y yo pienso, cuando veo esos videos, yo digo, si el cumplimiento de la profecía de los 144,000 va a ser fuera en este tiempo, ahí están los muchachos. Y ahí salen. Porque como dice el texto, muchachos que nunca conocieron mujer, o sea, son célibes. Levantados desde el nacimiento en la Torá. Así haya sido sin creer en el Mesías. Porque lógicamente cuando venga el tiempo, va a venir un tiempo en que el mismo Yeshua va a venir a evangelizar, a presentarse a los judíos ortodoxos, a los que no creen en él. Eso está en Zacarías. Cuando él se presente a ellos, ellos le van a ver las cicatrices y le van a preguntar, oye, ¿qué son esas marcas? ¿Qué te pasó? Porque la gente es muy preguntona. ¿Qué le pasó ahí? Entonces le va a decir, no, con ella fui herido en casa de mis amigos. En hebreo dice, con ella fui herido en casa de los que me aman. Y uno dice, ¿cómo los que aman van a herir al que aman? ¿Cierto? No tiene orden ahí. Cuando él les diga esas palabras, se les va a caer el velo, porque ustedes saben que el judaísmo tiene un velo. Y Pablo dice que va a venir un tiempo en que el velo va a ser quitado y ellos van a reconocer, lo van a ver a él y van a saber quién es él, que fueron aquel a quien los padres rechazaron y ellos mismos rechazaron. Entonces, por eso el texto dice que habrá lamentación en Jerusalén
y llorarán como por hijo unigénito y se lamentarán como por hijo primogénito. O sea, va a haber un llanto tenaz de ellos darse cuenta que aquel a quien tanto rechazaron, tanto escribieron en contra de él, ese era el Mesías que ellos supuestamente estaban esperando. Entonces, ¿qué va a pasar? Yeshua no va a llegar solo. Él va a decir, vea, aquí está el pueblo. Dice Hebreos. Por eso estamos guardando Shabbat como ellos lo guardan. Celebramos la fiesta como ellos la guardan. La fiesta del Eterno. De pronto ellos nos aventajan en algunas cosas, porque son más rigurosos que nosotros. Porque nosotros a veces comemos comida que no debemos de comer. Y no estamos hablando de camarones o de chancho o de cosas, porque hay productos en la canasta familiar que están contaminados, que tienen mezclas de cosas que no deben ser. Entonces, pero va a venir ese empalme. Y lo que se va a cumplir es Ezequiel 37. Ya Judá no tendrá celos de Efraín, sino que los dos serán de nuevo uno solo. O sea, se van a juntar. Entonces, de ahí, cuando venga eso, comienza la tribulación para los creyentes, pero ya no van a ver juntos. No que los ortodoxos por ahí, nosotros por acá, sino que ya vamos a estar juntos. Y la persecución va a ser contra una sola comunidad. O sea, el desarrollo y la manifestación del espíritu de Amalek. Porque en Éxodo, cuando dice eso, que Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación, eso es el espíritu antisemita, el espíritu de Amalek. Toda persona que usted oiga hablando mal de los judíos, hablando mal de la Torá, hablando en contra del mandamiento, ese es el espíritu de Amalek. Ese es el antimachía. Que es el antimachía, exactamente, es lo mismo. Simplemente que en el antiguo pacto se le llama espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek estuvo en Amán, estuvo en los filisteos, estuvo en Roma, estuvo en Grecia, está hoy en día en el Imperio Romano, en la región romana, en los que persiguen, los que nos odian, los que hablan mal de la Torá, del Talmud, de todas estas cosas. Ese es el espíritu de Amalek. Pero está ahí oculto, pero hay un momento en que ellos van a manifestarse en forma violenta en contra de nosotros, y ahí es cuando viene la persecución que se va a desatar en contra de los creyentes. Amén. Entonces, vamos ahora a Hechos 7:58. Dice, y sacándolo fuera a Esteban, está hablando del martirio de Esteban, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué quiere decir esto? Esto era una ceremonia. Porque según la Torá, para apedrear a una persona, como lo hicieron con Esteban, tenía que haber 2 o 3 testigos que atestiguaran en contra del ajusticiado para poder apedrear. Entonces, Pablo o Saulo fue uno de los testigos. Y como se cree que Saulo formó parte de Sanedrín en algún tiempo, porque Saulo era muy estudiado, y él fue levantado a los pies de Gamaliel, era un hombre muy preparado en la Torá, muy celoso de la Torá, fariseo de fariseos. Entonces él conocía toda la legislación de la Torá. Entonces, ¿qué pasa? La ceremonia consiste en que al ajusticiado lo despojan de la ropa y lo llevan al borde del barranco. El segundo testigo es el que lo empuja primero y lo tira, y la persona cae abajo, y es el que tira la primera piedra. Lo mató. En la primera piedra ya puede venir el populacho, la multitud, y todos con su piedra la tiran hasta que la persona muere. Es una muerte tenaz, muy fuerte.
apedreado. El texto que la ropa del ajusticiado se lo llevaron a los pies de Saulo. Y eso es llamémoslo, un acto legal, judicial. Saulo toma esa ropa, la mete en una bolsa y la lleva al templo. Allá hay un área del templo donde Saulo tenía que ir a decir, vea, tal día, como un acta, en un juzgado. Tal día, por esto y esto y esto, fulano y fulano, que somos testigos de que la persona blasfemó el nombre del Eterno, y aquí traemos la ropa, como había que llevar la ropa al ajusticiado como prueba de justiciamiento. O sea, lo que Saulo hacía, eso era un curso legal que había en esa época en cuanto al ajusticiado. Entonces, por eso es que les llevaron, el texto dice que llevaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. ¿Dónde encuentra uno ese relato o esa legislación jurídica? En el Talmud. En el Talmud explica cómo funcionaba el templo a nivel de la legislación jurídica, cómo funcionaba la ley, los ajusticiamientos, la quema o los castigos, cómo se aplicaban, de qué forma se aplicaban y todos esos detalles. Por ejemplo, cuando Yeshua estaba en el madero, hay un texto que dice que le dieron vinagre con hiel. No, vino con hiel. Y el texto dice que él no lo tomó. Más en otro texto dice que le dieron vinagre y él sí lo tomó. Entonces la pregunta es, ¿por qué él no tomó el vino con hiel, una mezcla, y por qué el vinagre sí lo tomó? Porque el vino con hiel, según la legislación israelita en aquella del primer siglo, cuando a un ajusticiado lo iban a llevar allá al monte para ser colgado, lo llevaban así como llevaron a Yeshua. ¿Cuál era el problema? Que a veces eran asesinos, eran gente perversa y se iban en ese camino maldiciendo a todo el mundo, diciendo palabrotas y maldiciendo e insultando. Entonces los sacerdotes, para que la persona no hablara tanta bobada o irrespetara a la gente o fuera maldiciendo, le daban esa bebida y eso era como un sedante. Como cuando una persona es violenta que le aplica una inyección para que se ponga suavecito. Entonces la persona le daban esa bebida y se tranquilo con su madero allá, tranquilito. Por eso a Yeshua trataron de darle eso para sedarlo. Porque él cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, él lo dijo fuerte, gritando. Claro, él no estaba maldiciendo, simplemente estaba expresando o cumpliendo lo que está escrito en los salmos de ese momento. Entonces le dieron sedante por lástima, pero si Yeshua lo hubiera tomado, hubiera hecho trampa. Porque no se hubiera cumplido lo que dice Isaías 53 cuando dice, Él llevó nuestros dolores. Entonces, él haya colgado sin sentir nada porque estaba dopado, sedado, hubiera sido un sacrificio inválido, no correcto. Por eso él rechaza esa bebida, pero él sí tomó el vinagre. El vinagre es como decir aguapanela con limón o una bebida normal, que sí la tomó, pero el vino ese mezclado, la mezcla esa, él no la tomó por eso. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver acá un momento en este aspecto. Ustedes saben que mañana vamos a tener el Tevilá, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que para celebrar la fiesta de Pesaj, una de las formas de uno prepararse aparte del Tevilá es la Sedaká. Usted, a partir de ahora, usted va a mirar de buscar algún hermano o alguna hermana que no tenga el modo de participar de la fiesta, que porque no tiene con qué comer o preparar la cena.
O sea, en casi todas las fiestas hay que darse de acá a los pobres, a nivel general. Pero en este caso, cuando es PEXA, es entre los hermanos. Ayudarse. Claro, aquí todo se está haciendo diferente porque como hay un grupo, una comunidad, a ustedes se les habló de un aporte para colaborar con la cena, pero si usted no puede, no le da tampoco para ese aporte, usted tiene que darlo. No, yo no voy a participar de la fiesta, yo no